Hola, ¿qué tal? En este video tutorial te voy a mostrar cómo fabricar el varillaje para la dirección de tus carros de radiocontrol. Muy económico y fácil de hacer. Entonces, empezamos. Hola, ¿qué tal amigos de Radio Control Total? Bueno, pues estamos en este nuevo video. Pero antes de empezar, déjenme mandar mis saludos. Bueno, le mando un saludo a la Longboard. La Longboard. Bueno, también le mando saludo Bogus84. Bogus84. Y por último, Alberto Moreno. Alberto Moreno. Bueno, pues ellos tres, mis suscriptores, pues les mando un gran abrazo, un gran saludo. Siempre están ahí apoyándome semana tras semana. Siempre ahí están con sus comentarios positivos. Bueno, pues entonces a la Longboard, Bogus84 y Alberto Moreno, pues les mando un gran saludo, una felicitación y un gran abrazo a los tres. Bueno, pues ahora sí, empezamos. Bueno, pues vamos a hacer o a fabricar, bueno, ya tenemos aquí las piececitas. Recuerden, conforme las vaya yo ocupando, se las voy a ir describiendo. Vamos a hacer el varillaje para la dirección, ¿sí? Porque no es nada más así poner una varilla y el servo y con eso, no. Entonces, bueno, pues ya aquí tenemos los accesorios. Se los voy a ir detallando conforme lo vayamos haciendo. Bueno, esto es lo que vamos a necesitar ahorita para empezar. Bueno, una barrita, ¿sí? Con dos perforaciones de un lado y del otro, ¿sí? Pero las dos perforaciones, como ven aquí, tiene rosca de un lado y del otro, ¿sí? Bueno, entonces tenemos también este ángulo que hicimos, que fabricamos de aluminio. Solamente un lado aquí, como ven, sí cruza el tornillo, pero el otro lado no cruza. Hay que darle vuelta porque también tiene rosca, ¿sí? Bueno, entonces de la parte de la rosca tenemos que hacer esto. Esta pieza es para ponerla aquí. Y obviamente el ángulo que hicimos, o esta pequeña escuadra, es para que nos dé el juego hacia arriba y hacia abajo cuando nuestra suspensión esté subiendo y bajando, ¿sí? Y claro está, aquí también va a haber rosca, aquí también. Entonces eso va a ser también este giro, ¿sí? Ya hicimos, vamos a decirlo así, un dispositivo de dos ejes. Este es un eje hacia arriba y hacia abajo, y el otro eje derecha, izquierda. Vamos a armarlo para que vean. Bueno, como verán, ya le instalamos las dos piezas, ¿sí? Bueno, fíjense muy bien en este detalle. Miren cómo es de que la barra de aluminio hace este giro, ¿sí? Aquí lo ven. Y aparte, la escuadra o ángulo también hace esto, ¿sí? Entonces, esto es así. Y si sube y baja la suspensión, ¿sí? También no hay problema, ¿sí? Es por eso que estamos haciendo este mecanismo para el juego de la suspensión y obviamente el giro de la dirección, ¿sí? Bueno, ¿qué necesitamos? Pues simplemente una barra roscada, dos tuercas de seguridad. Bueno, van a ser 4, pero bueno, ahorita las tenemos así nada más. Y una tuerca aquí adentro que es como contratuerca para fijar la barra a nuestro
nuestra escuadra o ángulo de aluminio. Bueno, pues ahora, amigos de Radio Control Total, necesitamos otras 2 barritas de aluminio. Recuerden que es de un cuarto de espesor. De las 2 perforaciones tiene rosca, ¿sí? Igual que esta otra tiene rosca por las 2 perforaciones encontradas. Bueno, y ahora también tenemos el brazo de nuestro servo. Al brazo yo le puse esta pequeña solerita. Le hice 3 perforaciones. Son 25 milímetros, ¿sí? Bueno. Entonces la fijé con un tornillo en la perforación del medio. Para que quedara pero bien apretada, ¿sí? No se tiene que mover del brazo del servo, ¿sí? Y también estas 2 perforaciones tiene rosca. Todo lo pueden hacer sin rosca, pero entonces entra el tornillo libre. Por ejemplo, este que está aquí, este está bien apretado. Miren, aquí lo voy a aflojar un poco. Ahí está ya flojo. Y está entonces apretando sobre el propio cuerpo del aluminio. Esto es para que no tenga tanto juego en todas las conexiones, para evitar todos esos juegos o holguras. Pero bueno, si lo quieren hacer libre la perforación que atraviesa el tornillo, también se puede. Y obviamente aquí entonces tendrían que poner una tuerca. Aquí no hay necesidad de poner una tuerca, porque nada más va a hacer este giro, ¿sí? Y el tornillo, como ya está apretado, no se va a salir ni siquiera por las vibraciones. Pero bueno, si ustedes lo hacen todo la perforación corrida, sin la rosca, bueno, entonces aquí sí tienen que poner una tuerca y apretado ahí apenas que esté pegando en el brazo, en el escuadra, para que tenga el movimiento, ¿sí? Bueno, vamos a poner estas piezas y seguimos. Bueno, pues ya instalamos aquí las piezas. Vean esto. Vamos a hacer la función, mis dedos supuestamente, bueno, es el eje de giro. Vean esto, a ver aquí donde se va a ver bien. Aquí me parece. Estoy sujetando uno de los ángulos y vean esto. ¿Sí? Hace el giro y también el propio ángulo tiene derecha e izquierda. Bueno, pues ya terminamos de instalar todo, ¿sí? Vean cómo queda aquí el servo ya montado, pegado con cinta de doble adhesivo. Bueno, las barritas, los ángulos, cómo están. Miren, déjenme levantar un poquito esto, vean. ¿Sí? Aquí está, a ver. ¿Sí? Vean bien, esto de arriba y abajo lo hace esta barrita y nuestro ángulo o escuadra. ¿Sí? Vean la otra. Bueno, ya lo tenemos aquí conectado. Déjenme prenderlo. Primero mi radio, ¿sí? Ahora aquí el controlador de velocidad. No tiene motor. Y vean esto. ¿Sí? Le estoy dando despacio. ¿Sí? Ya vieron el giro, cómo lo hace. Y entonces nuestro mecanismo que hicimos nos permite toda esa variación de movimiento, porque hace esto. La barra, bueno, sería si fuera una barra completa. Entonces, bueno, pues este mecanismo que hicimos contrarresta un poco eso. Bueno, vean aquí cómo quedó esto. Vean la dirección, miren esto. ¿Sí? Vean qué tal funciona de maravilla, ¿sí?
Ahí hay un detallito de que pega ahí esa parte en el chasis. Pero bueno, esos son detalles mínimos, ¿sí? Pero vean esto. Ahora van a ver, levantamos la suspensión. Bueno, voy a ponerle la mano aquí abajo. Esta está levantada y el otro lado está abajo. Y vean. ¿Sí? También funciona muy bien. Y bueno, pues ya por último vean esta otra toma. ¿Qué tal quedó? Pues está muy bien. Ahí miren, es donde pega. ¿Sí? Bueno, esto lo regulamos con el radio para que no tenga tanto giro y vaya a pegar ahí. ¿Sí? Pero bueno, pues miren, con este sistema bastante pues fácil de hacerlo, podemos solucionar los problemas de la dirección cuando no tenemos los enlaces o las conexiones adecuadas. Y bueno amigos, pues les mando un saludo a todos mis suscriptores. Regálenme su dedito arriba, por favor. Suscríbanse y compartan los videos en sus redes sociales, que bueno, pues eso me ayuda muchísimo. Y bueno, pues entonces nos vemos para el siguiente video. Muchísimas gracias. Hasta luego.